Y vamos a hablar de la situación de su patrocinado y también de lo que ocurrió el día de ayer, esta prisión preventiva de 30 meses contra Jennifer Paredes, la cuñada hija, porque sienten algo muy fuerte, ¿no?, que ha sido considerada como miembro de la familia muy cercano, y también del alcalde de Anguía, Nenil Medina. Y lo que quisiera consultarle, ¿ustedes han evaluado que ellos pudiesen acogerse a la colaboración eficaz? Gracias, primero muchas gracias por la invitación, Eli. Yo creo que es importante establecer acá que lamentablemente se está utilizando la prisión como un mecanismo de tortura moderno. Porque yo escuchaba ayer las declaraciones de la fiscal, la doctora Barreto, a quien respeto, pero no comparto sus expresiones. Porque ella señala, finalmente la prisión puede cambiar, porque si se convierten en colaboradores, entonces salen libres. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es: ingresa a la colaboración eficaz, habla, se indica, señala al presidente, a la primera dama. No importa si finalmente sea cierto o no, porque tu libertad está en juego. Eso es un mecanismo de extorsión procesal, hay que decirlo así de manera clara. Entonces yo creo que es importante acá establecer que la resolución del juez lamentablemente ha obedecido a una presión mediática. Yo he dicho y lo sostengo, el valor más importante del juez es la independencia, en primer orden. Si no hay independencia, no hay nada. No esperemos nada de un juez que no es independiente. Y lamentablemente hay jueces que son permeables a la presión. Por eso es que la decisión del juez Gómez es una decisión popularmente correcta, aplaudida por las mayorías, pero jurídicamente insostenible, porque va en contra de todos los estándares fijados, no en el Perú, sino por la propia Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Usted habla que el juez entonces, Johnny Gómez, habría tomado una decisión mediática, pero ¿en qué se sustenta usted? Porque lo cierto es que también habían antecedentes, indicios claros de que Jennifer Paredes habría dado y pagado estos depósitos por cerca de 91.000 soles que no cuadran con los ingresos que ella tenía. Entonces eso podría ser sindicado tal vez como una evidencia de que había alguna conducta errada o algo extraño al menos. Es una importante pregunta porque permite aclarar lo siguiente. Una de las imputaciones de Jennifer Paredes es el tema de lavado de activos. Y los abogados sabemos que el tipo de elemento de convicción o prueba, como quiera llamarse, respecto al lavado es la pericia. Una pericia que determine que esos ingresos que tiene una persona no se corresponden, ¿no es cierto?, luego con los egresos que presenta. Es decir, habría una desproporción entre lo que entra y lo que sale de su cuenta. Y según lo que ella también dijo en el Congreso de la República, que ganaba 1.500 soles. Pero lo que pasa es que los informes de la UIF te cuentan el inicio de la historia y no final, no la final. La parte final, ¿quién la determina? La pericia. La pericia dice, luego de haber examinado, escrutado durante un periodo de tiempo, ingresos y egresos, podemos concluir, dicen los peritos, y acá no hay pericia, de que estos ingresos no tienen justificación con sus egresos o que estas salidas de dinero no se corresponden con los ingresos que tiene esa persona. Porque una persona puede tener ingresos de diversas maneras, por préstamos, por haberes, por honorarios, por lo que fuere, pero eso tiene que determinarse en la investigación. Yo no soy enemigo de que se investigue, soy enemigo de que se dicten prisiones apresuradas, precipitadas e innecesarias. El caso de Jennifer Paredes es un claro ejemplo, es un antimodelo de lo que debe hacerse, es un ejemplo de lo que no debe hacerse. ¿Cómo puede imponerse 30 meses? Fíjense ustedes, vamos acá al primer punto de la resolución del juez. 30 meses de prisión, por un lado, pero la prisión que dicta el juez es para que se acabe el proceso. No es una prisión por etapas, 30 meses por investigación, luego te doy por etapa intermedia, luego por juicio. No. El juez ha dicho, en 30 meses tienes que acabar el proceso. Pero eso es un contrasentido, porque la propia Fiscalía ha emitido una disposición fiscal que yo he leído y dice, yo necesito 36 meses para investigar. Entonces, total, o sea, lo que tenemos es, el juez le da 30 meses para que acabe el proceso, pero la Fiscalía tiene 36 meses solo para investigar. Eso es un primer punto que no se ha advertido. Un segundo punto tiene que ver con el alegado peligro de obstaculización. ¿Qué ha dicho el juez? El juez ha dicho, como demoró en ponerse a derecho un día Jennifer Paredes, eso es un signo de obstrucción. Bueno, estuvo prófuga de la justicia. No, estuvo resistiendo su detención, que es distinto. ¿Y dónde se encontraba ella? Porque nunca eso se aclaró.
No lo sé, pero ese es el elemento menos importante. Lo más sí importante... es importante porque ha sido también considerado por el Ministerio Público y también por el Poder Judicial. ¿Por qué no es importante? Y no hay cámaras, incluso se han perdido. Lamentablemente, no se han perdido. Lo que se ha dicho en su momento es que el registro está... Problema técnico. Pero que han habido... Sí, pero una cosa es que hayan fallas técnicas y otra cosa es que se desaparezcan las imágenes. Las imágenes no se han desaparecido. Lo que llama la atención es que fue justo en aquel horario en que fue el allanamiento de la Fiscalía. Lo grave hubiese sido que se hubiesen perdido las imágenes y las imágenes están, no se han perdido. Y creo que es importante acá establecer lo siguiente. ¿Cómo puede decirse que hay obstrucción cuando la propia ley, el artículo 270 del Código Procesal Penal establece cuándo habría obstrucción, cuándo habría obstaculización, cuándo habría entorpecimiento? Cuando la persona intimida o amenaza a testigos o a coimputados. Y no ha habido ni amenazas, ni a testigos ni a coimputados. 2. Hay obstaculización en el proceso cuando la persona desaparece la información, desaparece las pruebas. Y acá no ha habido ninguna imputación de que Jennifer Paredes habría desaparecido las pruebas en el caso. 3. También hay obstaculización, y en este caso no la hay, cuando la persona investigada lo que hace es sobornar a los investigadores, a los peritos o a los testigos para que declaren falsamente. Entonces, ni 1, ni 2, ni 3 se ha presentado en este caso. No hay obstaculización. Pero tampoco quedó claro dónde se encontraba Jennifer Paredes, estuvo no habida 24 horas, entonces eso sí levanta muchas suspicacias, ¿no? Y me imagino que también ha sido considerado por el magistrado. Ahora, ¿de dónde saca ella 91.000 soles? Habrá que ¿Le han comunicado a ustedes? ¿Qué se sabe? Porque si ella indica que gana 1.500, uno se imagina de dónde puede sacar esa cantidad tan grande como está la situación en el país. No cualquiera maneja esos montos. Hay que aclarar la información y creo que es muy importante, por eso el planteamiento que haces. Sí. No es que ella tuviera ese monto, es un monto que comparte la familia. Pero ella hacía los depósitos. No, pero es una parte, pues. Ella no es la dueña de ese monto, ¿correcto? Ella... responde por una parte de ese monto, por eso es muy importante. O sea, era como la tesorera la que gestionaba los ingresos. No la tesorera, porque acá no hay organización. Que la Fiscalía junte a 4 hermanos y diga acá hay organización criminal es una cosa distinta que de verdad exista. Las organizaciones criminales son como la Drangheta, son como la Tríada China, son organizaciones que tienen estructura, que tienen roles. Acá lo que plantea la Fiscalía es una organización desorganizada, porque no ha sido capaz de establecer los roles concretos. Y lo voy a demostrar cuando toque mi intervención el 5 de septiembre en el caso que se vea la primera dama. Pero has tocado un tema que me parece importantísimo. ¿Jennifer Paredes tenía derecho a resistir su detención? Por supuesto. ¿Por qué? Por supuesto, porque el Código Penal establece que todas las personas que se resisten a una orden legalmente impartida cometen el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, salvo, dice el artículo 368 del Código Penal, que se trate de su propia detención. O sea, la propia ley reconoce que uno no comete delito cuando se resiste a su propia detención, porque está en juego ¿qué? Su libertad, porque está en juego ¿qué? Su integridad. Pero y eso ha sido subrayado por la Corte Suprema. ¿Se escapó o habría salido del Palacio de Gobierno según los primeros indicios? No, es que por eso... ¿Cómo puede decirse que sobre una base de una conducta que está permitida por el derecho, puede uno deducir, entonces hay riesgo de obstaculización? ¿Qué? Porque Jennifer no está, se pierden las pruebas, porque pero ya Jennifer no aclaró no está, dónde se encontraba. Se amenaza a alguien, por eso el centro de la discusión es, ¿Jennifer amenazó a alguien? No. ¿Sobornó a alguien? No. ¿Manipuló información? Tampoco, porque como ha habido incautación, fíjese usted, ya incautaron documentos, ya se llevaron pruebas. ¿Qué va a manipular Jennifer? Salvo que se sostenga la idea de que Jennifer tiene superpoderes para ingresar a los archivos del Ministerio Público y destruir lo que está en poder del Ministerio Público. Eso es irracional. Sí. Sabemos la cercanía de Jennifer Paredes, que es considerada como hija del matrimonio presidencial. ¿Cómo han tomado la noticia el presidente Pedro Castillo y la señora Lilia Paredes? Evidentemente les duele, evidentemente les afecta, son seres humanos. Y lamentablemente una decisión de este tipo, cuando obedece a presiones y no a la independencia judicial, termina afectando el núcleo familiar. Pero creo que las situaciones críticas también son oportunidades para fortalecerse y para que a partir de acá pueda levantarse juntos y tener claro que esto no acaba acá. Esta decisión del juez no es definitiva ni es la última palabra. Está sujeta a una apelación,
donde se podrán observar varios errores que se han cometido, como por ejemplo, cómo el juez, y yo lo dije en su momento, cómo el juez posterga su decisión y dice, no voy a resolver ahora viernes, si no voy para el domingo, y mientras tanto las personas que siguen detenidas, cuando su plazo de detención era de 10 días, no de 11, no de 14 días. Bien. Al día 11 ya era una detención ilegal. En otro tema que me gustaría incidir es en la entrega del pasaporte de la primera dama Lilia Paredes, porque el presidente Pedro Castillo anunció que no habría ningún problema en entregarlo en el Ministerio Público. Pero usted está reconsiderando esta propuesta. ¿Por qué? Sí, porque hay una buena voluntad, evidentemente, mis patrocinados, tanto el presidente como la primera dama, tienen una completa disposición. Pero lo que yo les he señalado como su abogado es que sus buenas voluntades no pueden estar por encima de lo que establece la ley. Y la ley dice que nosotros como defensa tenemos que evaluar el requerimiento, observar si cumple con todos los requisitos de la ley, porque si no cumple, entonces ¿para qué allanarse o para qué entregar el pasaporte? Por eso es un tema que vamos a discutir el día de la audiencia, el 5 de septiembre. El 5 de septiembre. Y justamente la fiscal Marita Barreto indicó que podría cambiar la figura de este pedido de impedimento de salida para la señora Lilia Paredes por una, tal vez, prisión preventiva en caso de que se determinen que hay un riesgo de fuga del país o también una obstaculización de todo el proceso. La doctora Barreto sabe, y lo ha dicho, que la primera dama no representa peligro de fuga. Porque si hay una persona en el Perú que tiene todos sus arraigos, es doña Lilia Paredes. ¿Quieren saber dónde vive? Vive en la residencia de Palacio de Gobierno. ¿Quieren saber con quiénes vive? Con su esposo el presidente y sus dos hijos Arnold y Alondra. ¿Quieren saber si tiene trabajo? Es primera dama. Entonces, si tiene todos los arraigos, la pregunta es, ¿qué peligro de fuga puede representar? Mucho menos de obstaculización. Entonces, sabiendo eso, la doctora Barreto conoce y sabe objetivamente que no pueden pedir prisión preventiva. Ahora, ¿cómo podría variar? O sea, tendría que separarse de su familia, tendría que abandonar Palacio, tendría que dejar de ser primera dama para que podamos hablar de una primera dama desarraigada. O sea que la posibilidad de una prisión preventiva usted la ve lejana. No, yo la veo más bien, no lejana, sino inexistente. Mi cliente tiene todos los arraigos. Más arraigos, menos peligro de fuga. Ese es el binomio, esa es la ecuación. Y el día del allanamiento precisamente de Palacio de Gobierno, usted estuvo allí presente. Sí. Lo escuchaba en algunas entrevistas diciendo que nosotros los medios de comunicación endiosamos al coronel Harvey Colchado. ¿Usted por qué tiene una percepción tan diferente o a veces crítica de la agente policial? No. Yo no utilizaba esa expresión, lo que me refería como superhéroe a Mariano González, no al señor Colchado. Lo que yo he dicho es que finalmente las investigaciones sobre órganos de justicia están bien. Yo no estoy diciendo que al señor Colchado se le saque, que se le corte la cabeza, de ninguna manera. No lo he dicho y no lo digo ahora tampoco. Lo que estoy diciendo es que una cosa es la orden del juez y otra cosa es el cumplimiento de la orden del juez. El juez autoriza a que ingresen a la residencia. Entonces, y el juez además dice quiénes pueden ingresar. Y las órdenes son así. No es que, tengo como fiscal, tengo la orden, venga, acompáñeme todo el batallón. El juez autoriza quiénes expresamente ingresan. 2, el juez autoriza expresamente en qué ambientes se puede hacer el allanamiento y el registro domiciliario. Entonces, cuando uno sale de ese ambiente, te autorizo a entrar a la casa A y aprovechando que tengo la orden de la casa A, me brinco y paso a la casa B. ¿Eso qué significa? Que hay un exceso. Lo que yo estoy diciendo es que es saludable y es bueno que se investigue si finalmente los agentes cumplieron con la ley y la orden judicial en sus propios términos o no. Es lo único que he dicho y lo ratifico. Pero el presidente Castillo y su otro abogado, el señor Pachas, también enviaron esta carta a la inspectoría para decir que el comportamiento no había sido el adecuado, que habían cosas irregulares. ¿Usted estuvo allí? ¿Vio algo extraño? ¿Vio agresividad o un comportamiento matonesco en esta diligencia? Yo lo que vi, y soy testigo, es que el doctor Eduardo Pachas y el coronel Colchado tuvieron un incidente. El coronel Colchado rompió un documento y el doctor Pachas luego de eso se retira y no firma el acta. Así que me parece una postura absolutamente coherente. Si el doctor Pachas considera que hay un conjunto de irregularidades, vicios y omisiones, luego lo que corresponde es poner en conocimiento de la autoridad para que se investigue. Bien.
Finalmente, siempre se habla de los medios de comunicación, de la prensa, de la fiscalía, que estaríamos poniendo tal vez algunas pruebas que no existen, asegurando cosas que no son ciertas. ¿Cuál es su percepción respecto al trabajo que realizamos nosotros? Porque muchas veces nos indican como que somos malos comunicadores, que estamos informando mentiras. ¿Por qué? ¿Cuál es su sustento para argumentar esto? Yo soy un convencido como el Nobel Octavio Paz, que la prensa tiene una labor fundamental, importantísima en una democracia. Son los ojos y oídos de la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando a veces solo me tapo un ojo y veo con el otro? ¿Qué es lo que pasa cuando doy información sesgada? ¿Qué es lo que pasa cuando todas las portadas y todos los titulares y todos los llamamientos que se hacen es hacia una sola dirección? ¿Por qué no el equilibrio informativo? ¿Por qué Porque no el presidente descargo? no nos da entrevistas. No, pero no necesitan eso. El abogado de Jennifer podría haber expresado sus razones, o lo que habría dicho el abogado de Jennifer o el señor Nenil si hubiese difundido tanto como lo que hubiese dicho la fiscalía, porque ambos importan o no. Por Es como supuesto, que en un y lo partido de hacemos. fútbol yo me centro a ver, mira cómo juega la Alianza, y no veo cómo juega la Luz, la U. Entonces, si yo pongo las cámaras solo en la Alianza, entonces voy a decir, la U seguramente juega mal. Pero si yo amplío la cámara y veo a ambos Y lo equipos, hacemos, ampliamos el espectro. No, pues, pero por si eso le tenemos digo, la colaboración hay de que hacer Samir una Villaverde, de Karely reflexión. López, de los hermanos Espinos, y por se supuesto. suman y se suman y se suman declaraciones que coinciden, pues nosotros como medios de comunicaciones explicamos siempre en base a la hipótesis fiscal y a la colaboración de estas personas, pero nunca como algo de título personal. Lo que ocurre es que en el proceso penal las pruebas no se suman, no es aritmética probatoria, sino las pruebas se pesan. Y puedes tener 4, puedes tener 5, puedes tener 10, puedes tener 20, pero si solo tienes palabras de personas que han canjeado su libertad por información, entonces la ley, no nosotros, los abogados, la ley es muy clara, dice que se trata de prueba intrínsecamente sospechosa, poco fiable y de dudosa credibilidad. Pero Eso lo dice la ley. coinciden las declaraciones No, en varias no coinciden cosas. tampoco, porque Karelín decía una cosa en relación a Pero en cómo el señor funcionaba Samir, la mafia, Samir el decía una Ministerio de cosa en relación a la Transportes. señora. Hay varias No cosas que coinciden sí, en sí, realidad. algunas. ¿Usted ha evaluado su continuidad como abogado del matrimonio presidencial? Sabemos que ahora se están metiendo con su vida privada, pueden salir nuevos colaboradores eficaces, tal vez nuevas pruebas. En algún momento usted ya dejó de representarlos. ¿Podría ocurrir esa figura? Bueno, mira, es el escenario más difícil que me ha tocado vivir, te soy sincero. No es fácil. Críticas, molestias, acosos, insultos, ofensas, pero yo me debo algo, como decía Couture, sé leal con tu cliente hasta que se demuestre que los clientes no han sido leales contigo. Mientras eso no pase, yo seguiré con la defensa del presidente y la primera dama. ¿Usted sigue creyendo en el Por presidente supuesto. Pedro Castillo? Sigo creyendo en ambos, en el presidente y la primera dama. Bien, muchísimas gracias Muchas por gracias. quedarse con nosotros.